se denomina hematuria, ¿ya? La hematuria se define como la presencia en una muestra única de orina, la presencia de más de 5 eritrocitos por K, ¿ya? Y esta hematuria tiene que ser consecutiva, o sea que en 3 muestras tiene que evidenciarse la presencia de hematuria, con una diferencia aproximadamente de una semana, ¿ya? Los colores de la orina pueden variar, ¿no?, dependiendo de dónde pueda ser el origen del sangrado a nivel del aparato urinario. Acá tenemos una imagen de una orina clara, amarillenta, normal. Acá tenemos una hematuria donde se puede observar que la orina es de color rojizo claro. Pero también tenemos acá otro tipo de hematuria que es de color oscuro. Estos aspectos macroscópicos nos ayudan a diferenciar o a sospechar dónde pudiese estar la lesión. Por ejemplo, esta hematuria es preferentemente originario de una hematuria extraglomerular, o sea, fuera del riñón. Y esta hematuria que se observa al lado es la hematuria que se origina a nivel renal, denominada también hematuria glomerular. Hay diferentes maneras de clasificar la hematuria. Una de ellas es dependiendo del momento en que aparece. Por ejemplo, cuando aparece al momento inicial de la misión, pues será llamada hematuria inicial. Y nos refieren principalmente que existe o daño a nivel ureteral o prostático. Cuando la hematuria aparece al final de la orina, se denominará hematuria terminal. Refiere principalmente o daño o lesión, principalmente lesiones a nivel del cuello vesical. Y si ocurre durante toda la micción la presencia de hematuria, se denominará hematuria total. Y nos refleja principalmente que el daño puede ser a nivel renal o en la vía urinaria alta, por encima de la vejiga. Dependiendo a la cantidad de eritrocitos en la orina, también se puede clasificar en una hematuria microscópica, la cual solamente se puede evidenciar a través del microscopio, y en la cual se define como mayor a 5 eritrocitos por K. O una hematuria macroscópica, que se puede observar así, en la cual la cantidad de eritrocitos tiene que ser mayor o igual a 5.000 hematinos por mililitro. Otra clasificación muy importante también es según la duración. Puede haber una hematuria persistente, que es aquella hematuria que está presente o se encuentra 6 meses después del evento inicial. O hematuria transitoria, que en un momento se evidenció la presencia de hematuria y posteriormente desapareció. Esta hematuria transitoria puede ser principalmente debido a, en el caso de las mujeres, debido al periodo menstrual, que se pudo haber contaminado la muestra de orina, inicio de las actividades sexuales o proceso de procesos virales con una cistitis hemosa. Según el origen, también podemos clasificarlo. Según el origen, si se origina en el riñón, se denominará hematuria de origen glomerular. Si se origina en la vía urinaria, o sea, ureter, vejiga y uretra, se denominará hematuria extraglomerular. Esta clasificación, pues, es muy importante. También las características de la hematuria, si es de origen glomerular o extraglomerular, tienen características propias que nos hacen sospechar de la misma. En el caso de una hematuria extraglomerular, la hematuria es de color rojo, como vimos en el frasco inicial. Hay presencia de coágulos y la morfología de los eritrocitos se encuentra normal. Cosa que no ocurre en la hematuria glomerular, donde la orina es de color café oscuro o como Coca-Cola. No existe presencia de coágulos
y la morfología de los eritrocitos en esta patología son dismórficos. Esta clasificación es importante ya que dependiendo del tipo de hematuria que se vaya a encontrar, los estudios que se vayan a solicitar son muy diferentes. Por ejemplo, causas de hematuria extraglomerular tenemos fluidos, infecciones urinarias, obstrucciones que pueden causar ese tipo de hematuria. Entonces, en esos casos se tendrá que pedir diferentes estudios, ¿no? Por ejemplo, para determinar litiasis se tendrá que observar una ecografía, se tendrá que ver la morfología de los cristales a nivel de la orina u otras alteraciones. Pero en hematuria glomerular son enfermedades propias del niño o enfermedades sistémicas que se manifiestan a través del niño. Por ejemplo, lupus, las vasculitis, como las granulomatosas de Wenner, el Church-Stahl, el Wood-Pasteur, Wenner, todos esos se manifiestan con. Y también otra enfermedad muy común que vamos a ver muy adelante, la glomerulonefritis, que también usa con presencia de. Y en esas entidades se tendrá que pedir paraclínicos o estudios complementarios como para lupus y inmunológicos, ¿verdad? Para vasculitis y inmunológicos como PA, PCA, y así sucesivamente. Entonces, determinar o saber de dónde viene la hematuria nos ayuda o nos direcciona para ver los estudios iniciales de abordaje para el diagnóstico, porque no va a ser lo mismo que vayan a pedir acá que acá. También la hematuria se puede clasificar si la hematuria tiene síntomas o no tiene síntomas. Entonces, una hematuria sintomática, que puede ser manifestación clínica de una enfermedad sistémica o nefrológica, o solamente la presencia de hematuria, sin ningún otro síntoma. Generalmente la hematuria asintomática o monosintomática se observa muy frecuentemente en estas enfermedades de origen genético, como el síndrome de Alport. Otra enfermedad que también se manifiesta es la enfermedad de la membrana basal del cáncer, que solo usan con hematuria. Pero también tenemos que tomar en cuenta que ciertos alimentos, medicamentos que uno ingiere en la vida diaria también pueden cambiar el color de la orina, y eso se denomina pseudohematuria. Han debido ver que cuando, por ejemplo, comen de 3 a 1 horas, el color de la orina varía, pero es transitorio, se quita el alimento y desaparece. Medicamentos de uso cotidiano, por ejemplo, el ibuprofeno, que se utiliza muy frecuente en cualquier proceso febril, los medicamentos antituberculosos como la rifampicina, también cambian el color de la orina, pero de manera transitoria. Enfermedades que cursen con pigmenturia, o sea que favorecen la eliminación de grandes cantidades, ya sea de mioglobina o hemoglobina, pueden cambiar también el color de la orina. Y enfermedades congénitas. Entonces, en la anamnesis, cuando ustedes vean un paciente que se sospeche que tenga una probable hematuria, se tendrá que preguntar sobre todo eso. Primeramente, el anamnesis pregunta en qué momento es la hematuria, al inicio de la misión, durante toda la misión, al final de la misión. También preguntar las características del color, si es color rojizo, si es color oscuro, si tiene otros síntomas asociados o no tiene otros síntomas asociados, ¿no? Y una de las enfermedades más común y muy frecuente en medio y en todo el mundo, que cursa con la presencia de hematuria, es la presencia de la glomerulonefritis.
como su nombre lo dice, itis, inflamación del penacho glomerular. Pero antes de eso, hay que recordar o aclarar ciertos términos que se usan indistintamente y desórdenamente. El término de glomerulonefritis aguda se refiere al concepto anatomopatológico, o sea, lo que se está viendo al microscopio. El término de glomerulonefritis postinfecciosa o postestreptocócica se refiere al concepto de origen etiológico. Y el síndrome nefrítico agudo hace referencia al concepto clínico. Entonces, la glomerulonefritis abarca esos tres conceptos, tanto síndrome nefrítico, postinfeccioso y la glomerulonefritis aguda. En la glomerulonefritis hay un proceso inflamatorio que abarca este penacho glomerular. Y la manifestación principal es esta, la presencia de hematuria. Este proceso inflamatorio puede afectar esto, que se denomina esantio, la membrana basal y el endotelio. Y dependiendo del grado de afectación de estas estructuras, las manifestaciones clínicas van a variar. Porque más adelante veremos que esta enfermedad puede ser asintomática o desarrollar rápidamente una insuficiencia renal crónica. Esta enfermedad es antigua, ya fue descrito por Hipócrates en sus textos que refieren que son pacientes que tenían lumbalgia, posteriormente presentaban hematuria y dejaban de orinar, oliguria y anemia. Posteriormente, Richard Rich describe esta enfermedad en los años 27. Y miren, aquí hay una tesis referente a esa enfermedad realizada unos 3 años después de la misma enfermedad. Y pues, por último, Theodor Lagan, junto con el descubrimiento del microscopio, describe todas las características glomerulares y fisiopatológicas. Las glomerulonefritis se clasifican. Existen muchas clasificaciones para esta enfermedad. Unos la clasifican según los inmunocomplejos, otros también tenemos según los anticuerpos ALCA, también tenemos ahí la glomerulonefritis antimembrana basal, la glomerulopatía C3 y la glomerulopatía asociada a inmunoglobulina. ¿No? Pero de estas la más aceptada y la más común es la primera, la cual es la glomerulonefritis por inmunocomplejos. Y dentro de este grupo son aquellas que se encuentran los procesos infecciosos que vamos a ver más adelante, la nefropatía por IgA y la nefritis lúpica. Las glomerulonefritis asociadas a ALCA se describen principalmente la granulomatosis de Wiener y la poliangiitis microscópica. Con respecto a la glomerulonefritis antimembrana basal glomerular, tenemos principalmente la enfermedad por Pasteur. La glomerulopatía C3 tenemos principalmente la glomerulonefritis C3 y enfermedad por depósitos de huesos. Y la asociada a inmunoglobulinas tenemos principalmente las gamapatías monoclonales. Las glomerulonefritis representan del 10 al 15% de los pacientes que terminan o del 10 al 15% de las enfermedades glomerulares. Y son responsables del 25 al 30% de los incluidos que terminan en insuficiencia renal crónica debida. Y miren, los episodios asintomáticos son mucho más frecuentes que los episodios sintomáticos.
O sea que en la mayoría de estos individuos pasan desapercibidos y solamente llegarán a la clínica o al hospital cuando presenten alguna complicación. Entonces, hablaremos sobre la glomerulonefritis aguda postinfecciosa o comúnmente llamada postestreptococa. Entonces, esta glomerulonefritis se definirá como un proceso inflamatorio del capilar glomerular secundario a un proceso infeccioso dado por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Pero dentro de la etiología, la glomerulonefritis aguda postinfecciosa puede ser causada por todos estos microorganismos: bacterias, virus, parásitos, hongos. Pero el más común es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entonces, la temática del día de hoy va a ir dirigido a ese agente etiológico. Los otros se ven con una frecuencia un poco baja. Epidemiológicamente, esta enfermedad es una enfermedad que afecta predominantemente a aquellos individuos de 5 a 15 años. Eso en países en vías de desarrollo como nuestro medio, o como todo Latinoamérica. Y en mayores de 50 años se ha reportado más frecuentemente en países desarrollados. Esta enfermedad afecta con mayor frecuencia al sexo masculino y en la mayoría de los casos son asintomáticos. Y no existe predilección por un grupo racial o étnico. Afecta a todos. La distribución a nivel mundial, ahí se ve. Bueno, Bolivia no tiene visa porque no hacemos investigación y no hay reportes como tal. Acá podemos observar la incidencia de cada caso de 100.000 habitantes por año. Acá en India tiene 39 casos por cada 100.000, pero miren, en países como Australia la incidencia sube hasta 239 individuos por cada 100.000 habitantes por año. Entonces la incidencia varía dependiendo al lugar y donde nos encontremos. Con respecto al estreptococo beta hemolítico del grupo A, se ha observado, o ya hay datos científicos que nos dicen que hay varios serotipos que pueden causarnos esta enfermedad. Y dependiendo del proceso infeccioso anterior o antecesor a la glomerulonefritis, el serotipo varía. Por ejemplo, acá los serotipos 1, 2, 4 y 2 son aquellos que se han aislado con más frecuencia en aquellos individuos que cruzan con la faringitis estreptocócica. Aquellos individuos que tienen infecciones por el serotipo 49, 55, 57 y 60 se ha observado con más frecuencia en aquellos individuos que desarrollan impetia, o sea, infecciones cutáneas por el estreptococo. Entonces, dependiendo dónde haya iniciado el proceso infeccioso, el serotipo varía. Hasta la fecha actual, no se sabe cómo es que este agente genera daño a nivel renal. Hay teorías, pero no se sabe hasta la fecha. Pero las teorías nos dicen que puede ser uno por el depósito de inmunocomplejo, o sea, antígeno-anticuerpo, que se desarrolla en el torrente sanguíneo y se deposita en el glomérulo. Otra teoría es que los antígenos ingresan, se depositan en el drenaje glomerular y se unen con el anticuerpo, generando una reacción antígeno-anticuerpo. Y la otra teoría es el mimetismo molecular, en la cual los antígenos tienen
similitudes muy importantes a las componentes del penacho glomerular, por lo cual el sistema inmune genera una respuesta. Pero lo que sí sabemos es que en esta imagen vamos a ver, por ejemplo, este es un corte del capilar glomerular. Acá tenemos el endotelio, la membrana basal y la capa podocitaria. En condiciones normales, esta membrana tiene la capacidad de repeler todos los antígenos en condiciones normales. Por ejemplo, acá tenemos el antígeno de glucogénico que llega, entra en contacto, como son cargas negativas, son repelidos. Acá tenemos otro antígeno y otro antígeno, un inmunocomplejo, cuando entra en contacto son repelidos. Pero esta infección con este agente biológico favorece o activa el activador del plasmidógeno, que activa la procolagenasa y la proteína MMP latente los activa. Y esta activación elimina esa carga negativa. Y una vez que se carga, elimina la carga negativa, el antígeno del cuerpo puede depositarse y pasar a la membrana. Y una vez que se encuentra ahí, genera una respuesta inflamatoria. Y ese proceso inflamatorio pues favorece el desarrollo de toda la sintomatología, que será principalmente la hematuria y disminución del área de filtración. En esta imagen fotográfica microscópica se puede observar cómo el eritrocito está pasando el capilar glomerular. Y mire el círculo donde ya pasó el eritrocito. Entonces, dentro de la patogenia, lo que vamos a ver será esto. Existe el antecedente infeccioso, ya sea faríngeo o cutáneo. Se dice que en la literatura que la glomerulonefritis después de un proceso infeccioso faríngeo puede ocurrir de 2 a 4 semanas después de haber. Y un proceso cutáneo o proceso infeccioso cutáneo de 4 a 6 semanas después del evento agudo. Entonces se genera la infección del estreptococo, el antígeno se genera una reacción antígeno-anticuerpo formando los inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos pues se irán a depositar en el capilar glomerular. Dentro del capilar glomerular generarán una reacción inflamatoria local. Esa reacción inflamatoria local se manifestará ya sea con una hematuria macroscópica o microscópica. Al mismo tiempo que se genera la respuesta inflamatoria, el área de filtración disminuye. Entonces eso va a manifestar que la producción de orina vaya a disminuir, la cual se manifestará principalmente por oliguria o anemia. A la vez, como no se está filtrando gran cantidad de líquido, lo que hace el organismo es empezar a retener la mayor cantidad de agua y sodio. Entonces la reducción o incremento de la reabsorción distal de sodio y agua, y esto va a aumentar el volumen sanguíneo total. El volumen sanguíneo total se manifestará con presencia de edema. A la vez, el aumento del volumen sanguíneo total incrementará el gasto cardíaco, y el incremento del gasto cardíaco conllevará a complicaciones como hipertensión arterial, encefalopatía hipertensiva y falla cardíaca. Entonces, durante todo el proceso del momento de la fisiopatogénesis se puede observar de cómo se explica cada síntoma o cada manifestación que vaya a desarrollar este tipo de pacientes. Entonces, en resumen, cuando hay proceso inflamatorio a nivel del glomérulo, se presenta hematuria, se disminuye el volumen filtrado, lo que conlleva oliguria, anuria, edema e hipertensión y retención de azúcar.
Y si el proceso continúa, esto va a llevar a complicaciones graves como ser hipertensión, encefalopatía hipertensiva y falla cardíaca. Entonces, dentro de la clínica, estos individuos siempre se tendrán que preguntar por el antecedente, ¿no?, de una faringitis o del infecto. Siempre tienen ese antecedente. La sintomatología de estas enfermedades es muy variada. Puede ser que no tengan o estén asintomáticos, solamente que tengan hematuria y proteinuria. La proteinuria generalmente no es nefrótica, está generalmente en el rango significativo, y la hematuria es microscópica. O aquellos individuos, algunos, solamente pueden manifestar la presencia de hematuria macroscópica. La cual la hematuria va a ser de color oscuro, sin presencia de coágulos y tampoco nueva. Otros individuos pueden presentar una manifestación clínica más agresiva, que se denomina la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Esta enfermedad o esta manifestación, en menos de 3 meses, destruye el riñón y están en terapia de diálisis. Pueden manifestar proteinuриas indicativas, cilindros hemáticos, hipertensión e insuficiencia renal progresiva. O aquellos individuos pueden desarrollar una glomerulonefritis crónica. Estos individuos generalmente tienden a progresar poco a poco con insuficiencia renal crónica terminal, cursan con hipertensión y síntomas propios de la insuficiencia renal, como será anemia e hipertarquinización. Pero en la mayoría de los pacientes, la clínica que presenta pues es esta triada clínica. Y se ha observado la presencia de edema en el 90% de los individuos, hipertensión en el 70-80% y la presencia de hematuria en el 100% de los individuos. Existen varios estudios que nos pueden ayudar a sospechar, a diagnosticar esta enfermedad, como ser un hemograma. Si hubo un antecedente de infección, probablemente la fórmula leucocitaria está elevada, una leucocitosis. Dentro de la química sanguínea, pues puede haber incremento de ácidos debido a que hay un descenso en el filtrado o aclaramiento de sólidos. En el examen general de orina se va a observar principalmente la presencia de sangre o hematuria. Dentro del complemento característico de esta enfermedad es que el C3 está bajo. El C4 generalmente está normal y en raros casos puede estar disminuido. Dentro de los inmunológicos, pues todos estarán negativos. Las antistreptomicinas, si no recibió ningún antibiótico, pues va a estar elevada. También se puede solicitar inmunoglobulinas de tipo IgG y IgM, las cuales pueden estar elevadas, y el factor reumatoide, que también se puede observar que casi en el 50% de los casos es positivo. En esta imagen gráfica podemos observar la evolución de los síntomas de una glomerulonefritis, el momento en el que aparecen y el momento en que desaparecen. Por ejemplo, el hematuria es el color verde. Acá tenemos el antecedente del cuadro infeccioso, que puede ser de 2, 4 o 6 semanas, ¿verdad? Una vez que puse el cuadro infeccioso, miren, la hematuria aparece en un pico y posteriormente persiste de manera. Otro también que se observa que sube rápidamente, pues que los niveles, o disminuyen los niveles del complemento y posteriormente sube. Tanto la hipertensión y el edema inicialmente suben, posteriormente, a medida que se va recuperando el proceso infeccioso se controla, va disminuyendo. Esta solamente es una gráfica para ver que todos los síntomas que presentan estos individuos
están asociados. El tratamiento de esta enfermedad varía mucho y varía dependiendo a qué, dependiendo a los síntomas que presentan. Pero las recomendaciones generales son que estos individuos tienen que tener una dieta o una alimentación baja en sodio. Estos individuos generalmente, la mayoría o casi todos, usan con hipertensión arterial por sobrecarga de volumen. Entonces los antihipertensivos indicados serán los diuréticos, vasodilatadores o bloqueadores de canales de calcio. ¿Pueden usar con falla renal? Sí. Entonces el tratamiento de la falla renal es sintomático. Y como vimos inicialmente que el agente más común de esta enfermedad es el estreptococo, pues se recomienda administrar una dosis de penicilina benzatílica, sobre todo para prevenir los casos de fiebre cerebral. Pero esta enfermedad se parece mucho a otras enfermedades. Lo dividimos en dos grupos: aquellos individuos que tienen afectación renal y aquellos que tienen afección sistémica. Y a su vez estos pueden ir con complemento bajo o con complemento normal. En nuestro caso, ¿cuál nos interesaría? ¿Este o este? El complemento bajo, porque esta enfermedad dijimos que va con C3 bajo. Entonces tendremos que diferenciar principalmente la membrana proliferativa, el lupus, el globinemia, endocarditis, las nefritis por Schultz. Lupus, muy característico de las enfermedades que aparecen en la adolescencia, predominantemente mujeres. Endocarditis, procesos infecciosos que causan fiebre y vegetaciones a nivel del corazón. Y una vez que ocurre este cuadro infeccioso, la sintomatología de la hematuria y el complemento persiste, no desaparece de manera inmediata. ¿Ya? Por ejemplo, la hematuria macroscópica puede persistir 2 semanas después del cuadro. La microscópica puede persistir hasta 1 año. Y el complemento puede estar bajo hasta 6 semanas. Esto es muy importante, ya que si la hematuria o el complemento sigue bajo después de ese tiempo, significa que algo no está bien en el cuerpo. Y entonces el siguiente paso que se tendrá que hacer una biopsia. Y las indicaciones precisas para esto son la hematuria macroscópica si persiste por más de 6 meses, la microscópica si persiste por más de 1 año y medio, el complemento esté bajo por más de 8 semanas, la falla renal que no normaliza, o de inicio la enfermedad haya presentado una manifestación tanto nefrítica y nefrótica. Entonces, en esos casos, se tendrá que hacer la biopsia renal. Como cualquier otra enfermedad, esta enfermedad puede complicarse. Por la sobrecarga de volumen, puede desarrollar falla cardíaca, encefalopatía hipertensiva o retinopatía hipertensiva. Algunos pueden desarrollar lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Una glomerulonefritis rápidamente progresiva con pérdida total de la función renal. Y algunos pueden progresar a una enfermedad renal crónica y terminar en una insuficiencia renal crónica terminal y requerir terapia de sustitución dialítica.
¿Preguntas o dudas? ¿No? Una recomendación muy importante es que cuando vean o sospechen de esta enfermedad, tienen que hospitalizarse. No pueden irse a la casa. ¿Ya? Porque se complican principalmente con encefalopatía hipertensiva y vuelven a la consulta convencional. Entonces, todo paciente con síndrome nefrítico se hospitaliza, no se va a su casa, independientemente de dónde se encuentre. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno.